A comenzar, ¿sale? Ahora sí estás, Cristi. Regálanos tu oración. Recording stopped. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no aparta. Recording in progress. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bien, pues de acuerdo al flyer nos toca hablar de un tema muchísimo más importante que la muerte de cualquier personaje. Así sea el antiguo Papa Francisco. Y vamos a entonces en esta sesión a hablar del suceso más importante de la historia de la humanidad. ¿Cuál es el suceso más importante de la historia de la humanidad? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que parte en dos la historia. Podemos decir que el instrumento con el cual se parte en dos la historia tiene un ancho de 33 años. Desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su resurrección, es una espada cortante que parte la historia en dos, cuyo filo tiene 33 años de anchura, para que lo imaginemos. Y claro, como es una espada cósmica, pues resulta tremendamente afilada. Parte en dos la historia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al grado que San Pablo exclama algo contundente: si Cristo no resucitó, falsa, vana es mi fe. De allí la enorme importancia que tiene el conocer las implicaciones históricas, psicológicas, teológicas de la resurrección de nuestro Señor. Y es a lo que dedicaremos esta sesión, porque además el impacto que puede y debe tener en nuestras vidas puede ser un impacto de conversión. Puede ser un impacto tan formidable que cambie de una manera radical nuestras vidas en aquello que necesitan o merecen ser cambiadas. Vamos a ver esas implicaciones. Primero las enuncio brevemente y luego las voy a ir extendiendo hasta que queden muy claras a la vista y a la inteligencia de todos. La resurrección de Cristo tiene profundas implicaciones para la fe cristiana, incluyendo la victoria sobre la muerte. Número 1. Victoria sobre la muerte. Muerte, ¿dónde está tu victoria? 2. La promesa de la vida eterna, hecha carne y hueso. La promesa de la vida eterna en cuerpo y alma. O sea que al resucitar, nosotros ocuparemos un lugar en el espacio, porque volverán a reunirse en un cuerpo vivo pero glorioso, nuestros átomos, moléculas, órganos y todas las funciones que aquí tenemos en la Tierra, pero de una manera gloriosa y sobrenatural. Y tercero, la garantía de la salvación para aquellos que creen y aquellos que no solamente creen, sino que viven o vivimos, digámoslo en primera persona para que sea más comprometedor, que vivimos acorde a su ley. Como dice aquella famosa canción que mi padre me enseñó de niño: que viva mi Cristo, que viva mi Rey, triunfante doquiera su ley. Bien, vamos a ver entonces que además de esas tres cosas que acabo de decir, la victoria sobre la muerte, la promesa de la vida eterna y la garantía de la salvación para aquellos que creemos y practicamos, la resurrección de Cristo refuerza la divinidad de Jesús y su autoridad sobre el pecado y la muerte, además de ofrecer esperanza y un camino hacia la vida eterna. Más que un camino, el único camino, no hay otro, hacia la vida eterna. Y una vez quiero sentar por falsa la declaración
de que todas las religiones conducen a Dios. Falso. Solo el cristianismo, explícito o implícito, cuando hay lo que se llama bautismo por deseo, conduce verdaderamente al disfrute eterno de las 3 garantías, por así decirlo, que acabo de enumerar. Ahora, hay varias implicaciones clave de una manera más práctica explicadas. Primero, la victoria sobre la muerte, a la cual estamos invitados todos. La resurrección demuestra el poder de Cristo y de los cristianos, que morimos en gracia sobre la muerte, ofreciéndonos la esperanza de la vida eterna y una promesa de resurrección para los creyentes practicantes. No nada más para los creyentes que además seamos practicantes, que implica perdonar, que implica pedir perdón, que implica hacer la caridad, que implica tener misericordia, que implica conservar para siempre las promesas sacramentales que hayamos hecho, que implica nunca dejar de amar, incluso al que no nos ama, y hasta orar por quienes nos persiguen, por nombrar unas cuantas de las formas mediante las cuales nos volvemos no solo creyentes, sino practicantes de la doctrina que él difundió en Tierra Santa y después en todo el planeta. Segunda implicación, garantía de salvación. No solo es victoria sobre la muerte, es garantía de salvación. Al resucitar, Cristo validó su promesa de salvación, ofreciendo perdón y reconciliación con Dios a aquellos que creen en Él y nos vinculamos con Él. Es muy importante diferenciar los verbos creer y vincularse. Hay una inmensa mayoría de personas que creen que Dios existe. Lo creen de buena fe y creen en algo cierto. Pero el problema es que los que nos vinculamos con Él somos una minoría, cada vez minoría, mayor. Cada vez somos menos aquellos que, aparte de creer en Dios, nos vinculamos con Él. Por lo tanto, lo más importante no es la creencia. Lo más importante es un conocimiento que se afianza día con día y nos lleva al compromiso de seguir sus mandamientos como Él quiere, como Él los comanda, con alegría, no con sumisión, sino con alegría. Así que la segunda implicación, pues, es una creencia vinculante o una vinculación que conoce y cree. Grábense eso, vinculación con Cristo. Y la vinculación solamente puede darse para las almas que vivamos en gracia. Tercera implicación, confirmación de la divinidad de Cristo. La resurrección es un testimonio de la naturaleza divina de Jesús. Recuerden que en Jesús, en Cristo, se dan 2 naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, mediante la cual tenemos la certidumbre absoluta de que al ser engendrado y ser parido del vientre de María, mediante la partenogénesis, como lo explicamos en sesiones pasadas, el parto de una virgen, porque ella no deja de ser virgen, toma un cuerpo físico que crece, que se expande, que crece en edad, saber y gobierno y en sabiduría, y que finalmente resucita, dándonos un testimonio de salvación, ofreciendo pues ese perdón y esa reconciliación, pero además es la demostración de la victoria de Jesús sobre la muerte. Su resurrección implica, pues, la demostración
del poder que Él tiene sobre la muerte, porque no es resucitado, como Él resucita a Lázaro. Él resucita por sí mismo, por su propia fuerza, por su propia divinidad, que tiene obviamente un poder absoluto sobre su naturaleza humana. Por eso resucita, y además hay un pasaje que a mí me conmueve muchísimo. ¿Qué hizo Jesús con el sudario en el que fue envuelto? ¿Qué hizo? ¿Alguien lo sabe? ¿Lo dobló? Lo dobló, ¿y dónde lo puso? ¿A la cabeza? No, lo puso en El la tumba. sepulcro. Sí, Lo Sí, sí, dejó en en la la tumba. sí, exacto. Y en el lenguaje hebreo de aquella época significaba, ¿qué cosa? El que Cristo haya dejado su sudario santo en la tumba, ¿cuál es el mensaje? ¿Que volvería? Muy bien, volveré. Bravo, Amparo. Muy bien. ¿Le atinaste o ya lo sabías? Ya lo sabía, doctor. Qué Sí, bien. lo dijo el padre ayer en la misa. Fíjate, qué bien que pusiste atención. Magnífico. Volveré. Y vaya que volvió. Uh-huh. Bien. Entonces, volvió en la Sagrada Eucaristía, pero además estamos absolutamente seguros de que habrá de venir por segunda vez a juzgar y vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Después, siguiente implicación, es 1, 2, 3, la cuarta, la validez de las promesas de Jesús. El que Él haya resucitado le da validez a sus promesas. ¿Cómo lo prometió? Destruiré el templo destruiré el templo y lo voy a restaurar en 3 días. ¿A qué se refería? A su muerte y resurrección. Entonces Él prometió resucitar. La resurrección demuestra que las promesas de Jesús son verdaderas y confiables, lo que infunde credibilidad en la fe del cristiano. Esa fue la cuarta implicación. La quinta, fuente de esperanza y consuelo. La resurrección brinda consuelo y esperanza en medio de la adversidad, asegurando que la victoria sobre la muerte es posible a través de la fe en Cristo y de la práctica de sus mandamientos. Equiparo esto de una manera un poco pedestre a un juego de fútbol o de béisbol o a las Olimpiadas, en donde nosotros los católicos tenemos la certeza del marcador final. Es decir, ya sabemos que vamos a ganar. Nada más hay que meter 2 goles. ¿Cuál? La fe y las obras. La fe en Él y la práctica mediante las obras de caridad. Y la victoria está asegurada. Esto nos llena entonces de esperanza y consuelo. No es un resultado incierto, como cuando uno va a jugar bingo o lotería, donde las probabilidades a veces son nulas y nunca van a ser más del 50%, las probabilidades de ganar. Aquí tenemos el 100% de las probabilidades, no solo posibilidades, probabilidades de ganar con que juguemos esos 2 números. La fe ilustrada y las obras de caridad, dentro de la cual probablemente la más difícil es la del perdón de las ofensas y la del pedir perdón a quienes hemos ofendido. Confirmo. Con firmeza. La siguiente implicación, invitación a una vida transformadora. La resurrección nos invita a los creyentes practicantes
a vivir una vida transformada por el poder de Dios, reflejando la victoria de Cristo en cada una de nuestras acciones cotidianas y de nuestras actitudes. Nosotros, los que creemos y practicamos, no podemos entrar en la incertidumbre. No nos puede vencer la ansiedad generalizada. No nos puede vencer ninguna neurosis ni ninguna psicosis, porque la implicación psicológica más poderosa de la resurrección de Cristo, podríamos reducirla a un lenguaje moderno y decir, es garantía de salud mental, derivada de la salud espiritual. Porque solo los que tienen el espíritu enfermo se enferman de la mente. La mente refleja la miseria humana. A través de las enfermedades mentales, sabemos que nosotros o nuestros padres o nuestros abuelos vivieron lejos de Dios y no nos heredaron la fuente suprema de la alegría y en el futuro de la felicidad, que es sentirnos hijos de Dios y permanentemente vinculados con Él a través de nuestras decisiones, a través de nuestras obras. Eso es lo que significa una vida transformadora, que no tiene nada que ver con la cuarta putrefacción, aunque le hayan dicho la cuarta transformación. De transformación tiene pura, como dirían los franceses, merde. La verdadera transformación implicaría una conversión de la cuarta putrefacción a aquello que más temen y a aquello que más odian a Cristo y a su resurrección y a la vida prometida para el futuro, a la vida eterna. La siguiente implicación, la penúltima, es la base de la esperanza futura. La esperanza no solamente, la transformación no solamente está vigente tejas abajo en este mundo, en esta vida material, corpórea, biológica. La principal esperanza es en el futuro eterno. La resurrección de Cristo es la base de la esperanza cristiana en la resurrección final de todos los creyentes practicantes, tanto en cuerpo como en espíritu. Resucitaremos completos en cuerpo y alma, pero en un cuerpo glorioso, viviendo en un estado sobrenatural, ya no preternatural, como antes del pecado de Adán y Eva. Recordemos los 4 dones preternaturales de los que ellos disfrutaban: inmortalidad, agilidad, impasibilidad y sabiduría. Esos 4 rasgos, multiplíquenlos por infinito, no por 1000, ni por 10,000, ni por muchos millones. Los 4 dones preternaturales de Adán y Eva, que perdieron por imbéciles, por débiles, porque la serpiente me sedujo, porque ella me lo dio de comer, como dice Adán. Esos dones que ellos perdieron por imbecilidad y debilidad, nos serán multiplicados al infinito, al ser elevados en cuerpo y alma al orden sobrenatural. Para que se entienda la implicación física, ¿quieres atravesar el universo completo de un lado a otro físicamente para conocer un sitio que nunca habías conocido? Lo podrás hacer, y no a la velocidad de la luz, que es demasiado lenta para un cuerpo glorioso, sino a la velocidad del pensamiento, a la velocidad de tu deseo, de tal manera que te disfrutaremos de un conocimiento incesante, porque conoceremos las cosas, conoceremos el cosmos tan perfectamente bien como Dios lo conoce. Y lo poseeremos tan absolutamente como Dios lo posee.
Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la vida futura. Esa es la vida eterna. El pleno dominio del conocimiento de la creación y su plena posesión. ¿A qué escala? A la misma que Dios conoce y a la misma que Dios posee, mediante la elevación al orden sobrenatural. Eso implica la resurrección de Cristo. Y finalmente, la resurrección de Cristo es el corazón del mensaje cristiano, ofreciendo una promesa de victoria sobre la muerte, una garantía de salvación y una esperanza para el futuro. Bien, vamos a ensanchar un poco lo explicado. ¿Qué consecuencias todavía desde el punto de vista psicológico, teológico, filosófico implica las consecuencias de la resurrección de Cristo? Pues que cuando Dios resucita a Jesús, hombre, no solo lo rescató de la muerte, sino que reivindicó su vida. Dios dice que Jesús fue quien tenía la razón en todo lo que hizo y en todo lo que enseñó, y no quienes lo condenaron a muerte. Creer en el resucitado implica tener las opciones que Jesús tomó y rechazar lo que él rechazó. Rechaza a Satanás cuando le dice: está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Cuando él le ofrece, Satanás le ofrece los reinos del mundo, la riqueza del mundo, la gloria del mundo, y él lo rechaza. ¿Qué nos toca a nosotros como implicación de la resurrección de Cristo? Rechazar lo que Cristo rechazó. Los reinos del mundo, las riquezas del mundo, la petición del mundo. ¿Cuál es la debilidad más grande del papado de Francisco? El haberse alineado con la gloria del mundo. El haberse alineado con las exigencias del mundo. El haber querido quedar bien con los poderosos del mundo. Y eso no es una opinión. Son hechos duros, contundentes. Como cuando dice que a los homosexuales la iglesia les tiene que pedir perdón por la dureza de sus juicios. Cuando dice que hay que incorporar a la iglesia a los gays y a los transexuales y a las lesbianas y a las sacerdotisas. Todo eso lo rechazó Cristo, pues nos toca rechazarlo a nosotros. Y todo lo que él sí quiso la muerte para resucitar, para salvarnos. Quiso dar la vida por quienes ama. Eso nos toca hacer. ¿Amamos? Demos la vida por quienes amamos. Lo cual no implica hacerlo de manera literal, aunque podría darse el caso. En periodos de persecución, como en la Guerra Cristera, por ejemplo, sobraron los familiares que pidieron ser fusilados en lugar de los hijos o de la esposa o de los padres. Pero en esa época en la cual no hay una persecución armada física, como en algunos países sí la hay, como en China o la India, ¿a nosotros qué nos toca? ¿Cuál es ese ofrecimiento de dar la vida por el otro? Es muy simple, se llama servicio. Servir con placer, con gozo, con alegría, porque solo se sirve a quien se ama y se le ama de todo corazón. En detalles tan ínfimos como el que tu esposa dice que tiene sed y le traes un vaso de agua desde la cocina aunque tengas que bajar y subir 3 pisos. Como cuando tu esposa te pide compartir un delicioso postre y se lo compartes a la mitad o un poquito más tal vez. Como cuando hay que caminar
una larga distancia para lograr un objetivo noble y correcto y necesario, y no hay otra manera de hacerlo más que con un esfuerzo físico, por más que te cueste. Eso es dar la vida por quienes se ama, en una situación como las que ahora nos ha tocado vivir. O levantarse cuando todavía el cuerpo te pide que te quedes acostado. O levantarte cuando estás muy deliciosamente disfrutando de una siesta y ya toca empezar o realizar alguna actividad importante o necesaria. Así es la vida cotidiana del que da la vida por quienes ama. No nos confundamos. Bien. Además, tiene una implicación para nosotros muy hermosa. Al resucitar ya no estaremos sujetos, ninguno de nosotros, si resucitamos en cuerpo glorioso, en estado de gracia, ya no estaremos sujetos de ninguna manera ni a las enfermedades ni a la muerte. Para nada. Gozaremos de un estado de salud absoluta, permanente y eterna, con nuestras facultades intelectuales y físicas elevadas al orden sobrenatural, como lo decía yo hace rato. ¿Y qué finalidad tiene celebrar en nuestra vida la resurrección de Cristo? Pregunto. Bueno, porque estamos celebrando la derrota del pecado y de la muerte. En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana. Si nuestro Señor Jesucristo está vivo y está junto a nosotros en la Eucaristía, ¿qué podemos temer? Nada. ¿Qué nos puede preocupar en realidad? Nada. Ya ganamos, ya triunfamos sobre la muerte, el pecado, las enfermedades y las limitaciones físicas. ¿Qué nos deja Cristo con su resurrección? Jesús es la resurrección y la vida. No solamente usamos el verbo en pasado, resucitó. No, vamos a usar el sustantivo. Cristo es la resurrección. Cristo es la vida. Es muy distinto decir el resucitado, el que resucitó, o Cristo es la resurrección. Es lo más correcto. Cristo es la resurrección y la vida. La muerte ha sido vencida por medio de Él. Esto nos da la esperanza de que la muerte no sea el fin de nuestra existencia, como lo piensan infinidad de personas que creen que muerto el perro se acabó la rabia. Qué poca dignidad tienen, qué poca inteligencia. El que piensa que al morirse se aniquila. Menudo susto que se va a llevar cuando se tope de manos a boca con las consecuencias de todos sus actos en esta vida. Para bien o para mal, ambos quedaremos terriblemente sorprendidos. Los que vivamos en gracia, porque Dios es inmarcesible, inexplicable, inabarcable en estos momentos. Pero al morir lo conoceremos como Él es, porque seremos elevados al orden sobrenatural. Y los que no mueran en amistad con Él también lo van a conocer, pero no lo van a tener. O sea, van a conocer el tesoro, pero sin poseerlo. ¡Qué trauma! Yo no quiero estar ahí. ¡Qué trauma! Conocer sin poseer. Terrible, piénsenlo. ¿Qué efecto produjo la resurrección? Vale la pena repetirlo. La resurrección de Cristo demostró la divinidad de Cristo. El hecho de que Cristo murió en la cruz no prueba en sí mismo que Él es Dios. Su muerte no prueba que Él es Dios. Prueba que es mortal, físicamente. Pero con su resurrección demuestra su divinidad, cumpliendo las profecías sobre su muerte y su regreso voluntario, intencional, de la tumba.
abriendo la puerta redonda, la enorme piedra de toneladas de peso que cerraba su tumba con su propio poder, con su propia fuerza y por su propia voluntad. Entonces la resurrección prueba que Cristo es Dios. Y las pruebas históricas de que Cristo vivió después de su resurrección y se apareció a las mujeres y a los apóstoles, sobran, será materia de otra sesión. Pero hay pruebas históricas de que es un hecho que Cristo estuvo vivo porque resucitó. Vamos a ver qué otra pregunta es una implicación. ¿Cuál es la mayor evidencia de la resurrección de Cristo? La evidencia principal de la resurrección es el testimonio de Cristo resucitado en su palabra y por medio de la iglesia. Por eso cuando se les aparece a los 11, les dice que todo lo han presenciado y lo deben proclamar. Y la mejor prueba histórica de su resurrección es que Él siempre ha permanecido con nosotros. Porque en la historia de la humanidad, para sorpresa nuestra, no existe una sola organización que a lo largo de 2000 años, en boca de más de 250 papas, haya enseñado siempre lo mismo, salvo algún antipapa o salvo algún papa pecador, pero cuando el papado ha sido auténtico, nunca ha entrado en contradicción consigo mismo ni una sola vez. La doctrina permanece invariable, porque Cristo cuida de que así sea. Así que no hagamos experimentos, ni le busquemos 3 pies al gato, ni senos a las culebras, ni le meneemos la cola al león, porque la verdad ya está dicha, ya está descubierta, ya no puede haber nuevos enfoques, ya no puede haber nuevos descubrimientos sobre la verdad cristiana, ya no puede haber nuevas aportaciones, la teología ya evolucionó, ya no puede evolucionar, de hecho nunca ha evolucionado. Lo que ha evolucionado, lo que se ha ensanchado es el conocimiento humano, pero no el objeto de su conocimiento, que permanece inalterable, porque es Dios mismo. ¿Qué ha cambiado en el mundo gracias a la resurrección? Bueno, pues gracias a la resurrección se confirma la omnipotencia de Dios y la inmortalidad del hombre. Se confirma que somos seres inmortales, que nunca habremos de ser aniquilados. Durante más de 4000 años, el hombre había contemplado el sepulcro antes de Cristo, viendo en él, en el sepulcro, el fin de una vida que se aniquila. Así veían la muerte los antiguos antes de Cristo. De todos los millones de personas que terminaban allí, nadie había regresado jamás para ser resucitado e inmortal. Solo Cristo. Es el único que por su propio poder, por su propia voluntad, nos marca nuestro destino verdadero. Antes este destino era desconocido. Ahora ya lo conocemos. Y el mejor mensaje que podemos traspasar a nuestros hijos, y lo digo por los papás que veo aquí presentes, es justamente este mensaje de esperanza basado en la resurrección. Porque si trabajamos con ellos, con nuestros hijos y nuestros seres queridos, pero sobre todo con ellos, si trabajamos todos los días haciéndoles ver la pequeñez, la desechabilidad, la no importancia de los bienes materiales, comparados estos con la vida eterna, es natural que con el paso del tiempo, de manera racional y voluntaria, abracen nuestra fe cristiana y les sea imposible abandonarla
porque ya saben de qué se trata. Ya saben de qué se trata el cielo, ya saben de qué se trata el infierno, de la pérdida, de la ausencia del amor de Dios para siempre. Se trata de la más absoluta soledad, como lo vamos a ver en próximas sesiones, donde profundizaremos sobre el tema de ¿y qué es el infierno? Para que podamos compararlo, para que podamos compartirlo con nuestros seres queridos, porque eso es difundir la palabra de Cristo. ¿Y cuáles son los beneficios de la resurrección de Cristo? Para terminar, pues diremos que la resurrección de Cristo nos ofrece muy numerosos beneficios, tanto espirituales como existenciales. En primer lugar, la resurrección demuestra la autoridad de Jesús. ¿Qué Dalai Lama, ni qué presidente de la ONU, ni qué presidenta Sheinbaum, ni qué, con todo respeto, Mr. Donald Trump, ni qué Trudeau o este bruto canadiense que no rebuzna porque no se sabe la tonada, ni qué Macron, el líder perseguidor de la iglesia francés. Todos ellos no tienen un poder real. Ellos no son reyes del universo. Cristo sí. Con su resurrección demuestra que Él es el Rey de la creación, que Él es Cristo Rey y que su victoria sobre la muerte lo coloca en la posibilidad, y solo a Él, de brindarnos la esperanza de la vida eterna. También garantiza, por si esto fuera poco, el perdón de los pecados y una nueva vida eterna en Cristo, sin perder la conciencia de nuestra individualidad, sin perder nuestra verdadera personalidad única e irrepetible. Yo soy yo de aquí a toda la eternidad, y viviré por siempre si soy capaz, piénselo cada uno de ustedes, si soy capaz de creer de manera operativa en el poder del Cristo resucitado. Bien, pues con eso termino la exposición del día de hoy y como siempre pasamos a dudas, comentarios, aportaciones, etc. ¿Quién quiere comenzar? Adelante.